A continuación daremos comienzo al panel Tecnologías disruptivas, cambios a través del mundo. El futuro pertenece a los nerds, geeks, hacedores, soñadores y nomads. Nos acompaña John Moravec, docente, investigador y asesor en temas vinculados al futuro del trabajo y la educación, autor junto con Cristóbal Cobo de Aprendizaje Invisible. Modera Julia Campos, coordinadora de la licenciatura en Enseñanza con Tecnologías Digitales de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todos. Un placer estar acompañando este espacio junto a John. La propuesta de esta jornada es poder pensar sobre las tecnologías y más allá de las tecnologías. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro con estas tecnologías que son disruptivas, que llegaron, que no sabemos muy bien cómo, para qué, cuándo? Pero un poco la invitación de John es a pensar qué podemos hacer con esto. Durante este encuentro, John va a hacer una presentación donde va a contar parte de una investigación que estuvo realizando y luego abriremos el espacio a preguntas, a consultas, a cuestionamientos. John es un gran provocador para seguir pensando y mirar más allá de lo visible. John, gracias por estar acá y bueno, el espacio es todo tuyo. No, gracias a ustedes. No, entonces voy a hablar en inglés porque no estoy súper seguro con mi español. ¿Está bien? Tenemos ayuda. Agatha. So gracias, Agatha, because from this point on, it's going to get weird. Se va a volver raro. A partir de ahora se pone raro. Ah, bien. Let's see if I can figure out the clicker, which isn't working. A ver si There we está go. funcionando. Sí. Hey, ¿qué es eso? Bueno y barato no cabe en un zapato. Okay, well, I think it's important because, as we say in English, you get what you pay for. Creo que es importante, ¿no? Porque como decimos en inglés, uno obtiene lo que paga. Right, and the same thing is true in education, that for the investments we make, both, I mean, financially, yes, but also for ourselves professionally, we get some amazing outcomes. Y lo mismo pasa en la educación, ¿no? Las inversiones que hacemos podemos tener logros y productos buenísimos, tanto como en la capacitación, en todo sentido. Muy bien. We have a problem here. This slide is supposed to be in español. Se suponía que iba a estar en español esta diapositiva. It was in Spanish, so. Estaba en español, de hecho. All right. So it'll be in Spanish for you guys later. Somehow it Así got que reset. bueno, después lo van a poder ver en español. All right. All the slides actually in Spanish. But so for the last 10 years, I've been sharing around the world, and especially in America Latina, the concepts of the nomad paradigm and where we are going today, right? Bueno, por los últimos 10 años estuve compartiendo por toda Latinoamérica los conceptos del paradigma de nomads y hacia dónde vamos a partir de ahora. Right? So basically, we talk about transitions in the world, and we got traditional and emergent. These are based off the work of Peter Schwartz and James Ogilvy in the 1970s. They were asked to just explain what was going on in the world. Bueno, partimos de la transición de lo tradicional y lo emergente y los distintos trabajos de la literatura que pudimos, de dónde se basan, de Ogilvy y... Ogilvy. Mm-hmm. So, and then what I did when I was doing my PhD work a long time ago is really extend out some of the changes that are happening today. And this is the nomadic paradigm. And so we're moving from a world that was very fundamentally, relationships were simple. We knew how we related with each other. But now we're seeing now things becoming much more complex and creative. And sometimes it just seems so overwhelming that we can't create goals, but the systems themselves become so complicated they create their own goals. You're going to have to go back a little bit. El trabajo que hice a partir del doctorado es los cambios que se extienden a partir del conocimiento de los distintos paradigmas del conocimiento. Y pareciera que se vuelve más complejo ver hacia dónde vamos y las distintas transiciones que estamos haciendo. Right. And we used to be very hierarchic. And I think in many cases, especialmente en educación, estamos hierárquicos, ¿no? But throughout society more greater, we're seeing more flatter organizations and some self-organization as well.
Bueno, antes era bastante más jerárquico y vertical, pero a medida que cambia la sociedad también vamos viendo que las organizaciones cambian, son más horizontales. And our relationships of parts used to be very mechanical, but now we're seeking out synergies. Antes eran más mecánicas las relaciones y ahora pareciera haber más sinergias. Our worldview used to be determined. And for those of us in education, that's really important because the facts are the facts, and this is the world, and this is how we understand it. Nuestra cosmovisión antes estaba como predeterminada, se tomaban los hechos y así eran, y era la forma en la que lo entendíamos y como estaba predeterminado. But now everything's changing and there's so much uncertainty, and we don't know if what we're teaching, like kids for careers, if they'll exist anymore. And so now we're being asked the question, can we design our own world? Bueno, pero ahora las cosas van cambiando, hay mucha más incertidumbre, especialmente en el área de la educación de los niños, y podemos ahora preguntarnos, ¿podemos diseñar nuestro propio mundo? Let's see, and causality, that means what causes what. It used to be very linear. By that we mean that A cause B cause C. But because change is happening so fast, from the human perspective, we just can't keep up. So it looks like B is causing A, which is causing N, which is causing W, and now there's a new financial crisis. We had Donald Trump. What's going on? We don't know. Bueno, antes la causalidad, como qué causa qué, era mucho más lineal, ¿no? A causaba B, causaba C, pero ahora los cambios son tan rápidos que no podemos mantener ese mismo tipo de mentalidad, ¿no es cierto? Hay una nueva crisis financiera, tenemos a Trump, ¿qué está sucediendo? Lo tenemos que pensar de distintas maneras. In change process, because the world used to be so much slower, so much more simple, it used to be assembly, right? We do step A, then step B, step C. It's like building furniture from IKEA. Antes el cambio también se va procesando, ¿no? Es como el ejemplo de armar un mueble de IKEA, ¿no? Esto va acá, esto va allá, vamos siguiendo las instrucciones. But now change is happening so quick. We have wild cards entering, and we have opportunities to reinvent ourselves, destroy the system, and build it from the ground up. And this is, I think, something like a possibility. I mean, as awful as COVID was, and is still, this gives us an opportunity to reinvent education, for example. And that's a process of creative destruction. Bien, ahora los cambios son mucho más rápidos, hay como comodines que aparecen, ¿no? Entonces estamos en el proceso de reinventar, nos da la posibilidad de destruir y volver a construir desde cero, y esto es un proceso que vamos a tener en cuenta en el área de la educación. And together with this, because things are happening so fast, we are being asked as individuals to design the world. It's very contextual. How do you see it? How do I see it? How do we come together as communities to see where we are today and where we want to go? Y esto nos hace a nosotros, ¿no? Ya que los cambios son tan rápidos, diseñar este mundo de forma más contextualizada, preguntarnos como comunidades, ¿cómo veo yo las cosas? ¿De dónde la veo? ¿Y por qué lo veo de esta manera? And of course, the world is much more globalized now, so I'm here as part of that function. And I thank you for inviting me here. Y por supuesto el mundo es mucho más globalizado ahora y de hecho yo estoy acá como parte de eso, ¿no? Así que les agradezco por estar aquí. Yes, in English. So, we're going to see if we can get the Spanish slides up because Vamos a ver si podemos poner la presentación en español. because this has all been done in Spanish and somehow it got reset. ¿Cómo se reconfiguró la del inglés? So I'm going to have two parts of this talk here. The first part, I'm going to share research that we did for the European Union, specifically for the city of Prague, which is asking itself the same questions CABA is asking itself today about education. Bien, van a haber dos partes en la presentación. Una va a ser sobre la investigación que hicimos en la Unión Europea, específicamente sobre la ciudad de Praga, que de hecho se está haciendo las mismas preguntas que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires respecto de la educación hoy por hoy. So I'm going to talk about a few concepts. It's going to be a little bit abstract. Not expecting everybody to understand everything, but I promise you I'm going to bring it all to the end and create meaning for what it means for us now, okay? Bien, voy a hablar un par de conceptos. Algunos van a ser un poco abstractos, no pretendo que todo el mundo entienda todo, pero les prometo que para el final todo les va a hacer sentido. All right. Entonces tenemos eso en español. Súper. Pueden leer, pueden hablar, no está bien, ¿no? Bueno. So for this study,
looking for a global perspective. So we're looking at literature that's published within the last 2 years, and we looked at nearly 1,200 academic articles. Bien, estuvimos analizando bibliografía de los últimos 2 años, más o menos casi 1.200 artículos que estuvimos analizando. And just really looking at the core theme of disruptive technology. And the core idea here is we're just trying to make sense of what is going on in the world. And so we used a meta-analysis to try to find relationships within the literature. Bien, básicamente el concepto es respecto de lo disruptivo. En este caso, las tecnologías disruptivas, y queríamos saber qué estaba pasando en el mundo y tratar de encontrar algún lineamiento que pudiera interrelacionar las distintas bibliografías e informes. And when you've got 1,200 academic articles, there's a lot of data in there. And so we mapped it out, and it looked like this. Bien, cuando uno analiza 1.200 artículos hay muchísima información, así que lo mapeamos y eso es como se ve. So we had 1,837 keywords that came out of this work, which were analyzed. And this sort of meta-analysis map helps us show the relative strength and relationships between each of the ideas. Bien, son 1.283 palabras clave que se analizaron y básicamente este meta-análisis nos ayudó a ver cómo se relacionan un poquito las ideas más importantes. So I'm going to go through these. It's going to be a little bit abstract, so I apologize about it, but I promise we'll bring this all together, okay? Bueno, como les decía, vamos a ir parte por parte, va a ser un poquito abstracto, pero después va a hacer sentido al final. All right, so the first trend here is that we've got 5 global trends in technology. Bueno, primero tenemos 5 tendencias globales en tecnología. All right, so the first one is that change in machine systems and computers is accelerating. Lo primero es que el cambio en los sistemas de las máquinas y de las computadoras está acelerado. Obviously. So we've got artificial intelligence, right? This is computers that can perform tasks that as humans that we used to do, but they can do better. Bueno, por supuesto, ¿no? Era obvio lo que dije antes, pero tenemos por supuesto la inteligencia artificial, que son básicamente conjuntos de equipamiento de computadora que puede hacer lo que antes hacía el ser humano, pero que lo pueden hacer mejor. And we've got machine learning, where computers use statistical analyses to try to understand us. Entonces después tenemos el aprendizaje por máquina, que es básicamente cuando intentan al revés, ¿no? Ellos comprendernos a nosotros. And then the second one, we've got transformations in context and reality. So we've got augmented reality. So it's really just an approach of enhancing our perception. Maybe it's using your phone to look at the sky and help identify planets. Or coming real soon, goggles that add a layer of data over the real world to help us share and understand in new ways. Bueno, después tenemos la transformación contextualizada, ¿no es cierto? La realidad aumentada. Por ejemplo, cuando tenemos aparatos como usar el teléfono para tratar de observar los planetas, o los anteojos que tienen distintos tipos de visiones en capas que nos ayudan a analizar diferentes cosas. And then going a little bit further, if we replace reality, we could create virtual reality. And I think that when you have this sort of internet sort of between augmented reality and virtual reality, this is what forms the metaverse. Creo que entonces el metaverso se forma cuando uno conecta la realidad aumentada con la realidad virtual, ¿no es cierto? El otro punto es la realidad virtual. And the third trend, which I think is interesting for education, is that we're seeing transformations in industrial production. And this is really related to the idea of the so-called Industry 4.0, which is really just about interconnecting technologies together with new production methods like 3D printing. Y después la tercera tendencia tenemos la transformación de la industria productiva, ¿no? Es como lo llamamos 4.0. Es, por ejemplo, las impresoras 3D. And it's kind of a meme idea because now cities are trying to replicate things and creating smart cities using these sort of industrial 4.0 ideas. Es como un meme, ¿no es cierto? Porque ahora las ciudades tratan de replicar también ese tipo de ciudades inteligentes para salirse del módulo industrial. All right, so then the fourth trend is we have data networks are becoming decentralized. And I think that the biggest example is blockchain. So we got like Bitcoin, all these different coins, NFTs, which are, I think, some very sexy topics. But the really interesting thing for education is that in these open public networks, we can also store education credentials.
in ways that are just open and available to anybody and verifiable. Después tenemos las redes de las datas que están como descentralizadas, por ejemplo, blockchain, ¿no es cierto? Esto para la educación, por ejemplo, un ejemplo que puede ser interesante es que podemos almacenar las credenciales. All right, and then we've got, finally, the last trend is mobile data systems. And I think everybody in this room has a smartphone, so I don't need to talk about that too much. But we're becoming more and more reliant on mobile technologies. And academics think that is a very interesting topic. Bien, y la última tendencia son los sistemas de datos móviles. Creo que todos acá tienen un smartphone, así que no tengo que hablar mucho de eso. Pero básicamente cada vez más nos basamos en el uso de esto. Y en la academia también. All right, so we've got 4 clusters. I'm going to go through these as quick as I can because these are a little bit abstract, but I think it's interesting to connect with these. And then I'll talk about some of the transversal aspects as well. Bien, tenemos 4 clusters, son un poquito abstractos como dije, pero la idea es tratar de conectar los conceptos y después hablar del aspecto transversal. So this first cluster is all about ecosystems, right? And in fact, you can see the ecosystem, the different relationships here, but we've got a technological ecosystem with global infrastructures of internet connectivity, storage, distribution, supply. It's all expanding to a broader ecosystem. Tenemos los, I'm sorry, the ecosystems? Technological ecosystem. Okay. Los ecosistemas tecnológicos, que hay distintos tipos de relación, ¿no es cierto? La tecnología global, la información, el almacenamiento. Básicamente se están generando ecosistemas tecnológicos más amplios. Okay, but related to that, we also have on the social side a political ecosystem which is realizing that they cannot thrive without integrating with technological ecosystems, and also how this relates to the global learning ecosystem. Bien, después tenemos el aspecto social y más político, que no pueden, digamos, salir adelante. Todos estos sistemas no pueden funcionar si no son de un modo integrado. Right, so this really causes us to really look at the role of education or the environment of education from a strategic perspective, like technological, pedagogical, or how we're interconnected with these global dynamics. Bien, esto nos hace pensar en el rol de la educación estratégicamente, ¿no es cierto? Tanto tecnológicamente, pedagógicamente, y cómo puede ser la dinámica global de este tema. And these ecosystems also really force us to think about the future, according to literature, on social innovation that define where we are in this digital age and their impact and how we adapt them in the global model for a local one as well. Bien, estos ecosistemas nos hacen pensar también en el futuro de estos ecosistemas sociales, dónde estamos, cuáles son los impactos y hacia dónde vamos. There we go. So now the second cluster is, you can't see it, it says digital transformations in the educational sector. Now there are 2 big spikes because it's hard to conform these graphs to show on the screen, but the 2 big spikes that aren't shown. At the top is a huge spike of blockchain, and at the bottom there's a huge spike of connecting these things to practice. Bien, entonces este segundo clúster son las transformaciones digitales en el sector educativo. Hay 2 como picos, ¿no? Porque es difícil armar este tipo de gráficos. Uno en la punta arriba, que es el blockchain, y la parte de abajo, que tampoco, digamos, lo que no está incluido, es cómo conectar esto con la realidad. So, think about these things. It's like having a techno-educational strategy. How do we do things like creating a personal learning environment? How do we gamify? How do we integrate more design thinking or cooperative learning? Bien, tenemos que hablar respecto de las estrategias de tecnoeducación. ¿Cómo gamificamos? ¿Cómo hacemos una enseñanza integrada? Or how do we use artificial intelligence to help us manage classrooms or manage schools? ¿O cómo utilizamos la inteligencia artificial para manejarnos en las aulas directamente? And maybe a danger for us is, will this stuff replace teachers? Y tal vez nos preguntamos si es el peligro de que puede llegar a reemplazar a los docentes. And then there's also the question, so how do we integrate with other stakeholders like civil society entities, academia, we've got innovation hubs, international cooperation organizations, et cetera, et cetera. También está la pregunta de cómo
integramos a todas estas partes involucradas, ¿no es cierto? A la academia, a la sociedad civil, a las distintas entidades que son parte, a las organizaciones de cooperación internacional y demás. All right. So obviously this creates some challenges. How do we break from like simple digitalization that I think that we've had towards actually transforming ourselves digitally or utilizing digital technologies? Change is easy to talk about, but changing is more difficult. Bien, uno de los primeros desafíos de los que podemos pensar es cómo salimos de una digitalización simple hacia una transformación digital, porque es fácil hablar de cambio, pero no es fácil cambiar. And how do we create policies to help govern schools that are ethical within this digital transformation? Y cómo ayudamos a crear políticas que sean éticas dentro de esta transformación digital. And I think most importantly, especially for everybody in this room, is how do we guarantee the independence of our teachers and our schools and the integrity of the educational system within this broader digital universe? Y creo que una de las cuestiones más importantes es cómo garantizamos la independencia de los docentes, ¿no es cierto?, y la integridad del mismo dentro de este sistema cada vez más amplio. All right, so cluster C is all about mindsets. So it's about mindsets and our approaches, how we think about things, but also their implications. Bien, el clúster C es todo sobre las mentalidades, es decir, cuáles son sus implicaciones y qué pensamos al respecto. So what if we adopt disruptive technologies? What's their purpose? What are our pathways forward? Si adoptamos tecnologías disruptivas, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los caminos que vamos a seguir? And so part of this, I think the word purpose isn't right, and this would be a challenge for Agata, I'm sorry. Creo que la palabra propósito no sé si es la adecuada. Because purpose is important, but being purposive, which is a twist on the word a little bit, means creating new purpose in how we use technologies. Okay. Porque el propósito es importante, pero el modo en el que creamos, que es como un cambiecito en esta palabra, estos nuevos cambios es la parte clave del proceso. And then another key point is around mindsets, because especially in organizations, mindsets are the heart of organizations. And having a growth mindset can be incredibly useful. It was identified in the literature. El tema de las mentalidades, ¿no es cierto? Porque suelen ser el centro de una organización. Entonces, tener una mentalidad amplia puede llegar a ser un desafío grande. So, mindsets impact our organizational cultures and visions. And we got challenges of connecting principles, purposes of innovation. We've got the design of education instructional models around the mindsets. Okay. Las mentalidades, la cultura organizacional, los principios, tratar de interconectar todo esto y el desafío de diseñar estos nuevos planes de educación. And having that purposive sense means that we have a clear identification of our ideas and our intentions behind the innovations that we integrate. Y tener como un sentido del propósito significa que entendemos claramente cuál es la idea y la intención detrás de todas estas propuestas. And can we create a digital culture that's compatible with the world in the digital age, broadly within the educational sector? Y podemos crear una cultura digital que sea compatible con la era digital ampliamente en el sector educativo. So, then we got the last cluster. Looks nice on the screen, that orange. Cluster D is about the structure for changes. Bien, tenemos este que es el D, el naranja se ve lindo, que trata de los cambios estructurales. It's about how do we connect the right people with the right resources for change. ¿Cómo conectamos a la persona correcta con el recurso correcto para lograr este cambio? How do we support soft skills and creativity, or for critical thinking, systematic thinking, or ethical actions? How can we be pragmatic? How do we create cultures of innovation? How do we lead in these complex environments? Se trata de darle un apoyo a estas nuevas habilidades suaves de alguna manera o creativas que sean críticas. ¿Cómo logramos un pensamiento sistemático respecto de los aspectos éticos? ¿Cómo logramos enfoques pragmáticos y culturas de la innovación y lograr ser
liderar en estos entornos tan complejos. And then I think really key to this is because these are disruptive technologies of today. And we have other disruptions. We have economic disruption, we have COVID, there's a war in Ukraine. You know, how do we build resiliency, not just to survive today, but also for the next challenges? Porque bueno, esto se puede también considerar como tecnologías y disrupciones hoy, pero hay otros tipos de disrupciones. Tuvimos el COVID, tenemos una guerra en Ucrania, entonces tenemos que pensar cómo logramos que los cambios que se hagan hoy también sean sostenibles en el futuro. And then together this were some challenges, like the development of lifelong and life-relevant digital skills. También otra es el desarrollo de las habilidades digitales que se aprenden durante toda la vida y que sirven para toda la vida. And then the challenge of how do we develop leadership on this at the level of the classroom, at the level of the school. Not something that has to be directed down, but how do we build leadership within our own classrooms? Y otro tema es el liderazgo dentro de la misma aula. ¿Cómo logramos el liderazgo no de una forma indicada o vertical, sino que se cree dentro del mismo contexto? All right. Now it's time to start to put this all together. Y a poquito va tomando forma. So they're looking across these different themes. There are some transversal aspects. These are things that connect all the way across all of them. Todos estos temas que estuvimos viendo, hay algunos aspectos transversales que conectan todo. The first aspect, ethics, right? How can we leverage artificial intelligence or other disruptive technologies within an ethical framework that supports education, that supports our students, that supports the families, that supports communities, that supports the schools, that supports a broader society? El primer activo, digamos, de alguna manera, es la cuestión ética. ¿Cómo podemos apuntalar una inteligencia artificial que se realice de forma ética dentro de un contexto que apoye a la educación, a los sistemas, a la familia, a todas las partes interesadas en este tema? And then we've got sustainability, but it's not just sustainability from an environmental sense, which is important, but we have sustainability from a human experience. How do we sustain our approaches for learning for life, right? And also sustaining these approaches for social well-being. Bien, y después está el tema de la sustentabilidad, pero la sustentabilidad vista desde una experiencia más humana, más nuestra. ¿Cómo hacemos que este aprendizaje sea sostenible para toda la vida a nivel social y para que nos dé un bienestar a todos? And then the last aspect is how do we build this resiliency to adapt to different wildcards like COVID, new crises here and there. There's a need for resiliency that we have to build in from a strategic standpoint in how we manage schools, but also how we implement these practices in our classrooms. Bien, y después está el tema de desarrollar resiliencia, porque hay nuevas crisis que van surgiendo, por ejemplo el COVID. Es decir, uno tiene que poder desarrollar esta resiliencia e implementar todo de modo estratégico para que se pueda sostener. And then we've got new aspects of security. So it's not just physical security, but data security. So what happens when hackers steal our kids' test scores? I mean, they could be used against them in the future. Sorry, you can't have the job. We saw your test scores from your 6th grade math. Ugh. You know, we have to take these aspects into account. Y después está el tema de la seguridad de los datos. ¿Qué hacemos cuando los hackers roban el puntaje o lo que se sacaron los chicos en su examen de matemáticas de 6º grado? Capaz el día de mañana, cuando tengan que conseguir trabajo, les van a decir, no, sorry, vimos cuánto te habías sacado en ese examen, así que no vas a poder. Hay que tener esto en cuenta. And then we got law and policy, because law and policy frameworks right now seem a bit disconnected from supporting the education system in an era of disruptive technological change. Bien, y después tenemos el tema de la parte legal y de políticas, que en este momento, este marco pareciera estar un poquito lejos de cómo se puede llegar a implementar todo esto de lo que hablamos en el sistema educativo. Bueno. So,
That's what the academic literature says when we looked over the last 2 years. Eso es lo que dice la bibliografía académica que estuvimos analizando en los últimos 2 años. Well, is it pretty boring? ¿Es un poco aburrido? Sí, es mucho, ¿no? Sí, bastante. We know these things already. We know artificial intelligence. We know blockchain. We know gamification. Ya sabemos todo esto. Sabemos de inteligencia artificial, de blockchain, de gamificación. None of this is new. Nada es nuevo. Except this is science fiction for policymakers. Simplemente que es ciencia ficción para los legisladores. Right? It's the challenge is how do we connect these changes that are happening with the world within our own schools? And everywhere around the world, I guarantee you, this is science fiction. El desafío está en cómo conectamos todos estos desafíos a las escuelas en forma diaria. Y les aseguro que en todo el mundo esto suena como ciencia ficción. So, from this, I think we've got 4 main scenarios. De esto tenemos 4 escenarios principales. Perder el bote. Miss the boat. Right? I mean, so this is a real risk. Can schools 1.0 exist in society 4.0? Es un riesgo real. ¿Pueden estas escuelas 1.0 existir en un mundo 4.0? Right? So we have a serious risk if schools do not adapt or change or lead, that we're going to have students that come out who are simply irrelevant for the future. Realmente tenemos un desafío. Está el riesgo de que si no se realiza este cambio, esta adaptación, los estudiantes no van a estar preparados para el día de mañana. All right. The second scenario, you can see we're going from worst to the best, right? Now, the important thing about scenarios is that we don't get to pick the future that we live in, but we have to work with together to co-create it. Bien. Como verán, vamos pasando a los escenarios del peor al mejor. El tema es que uno no puede elegir el escenario en el que está viviendo, pero sí tenemos que trabajar en conjunto para elaborar el futuro en el que queremos vivir. All right. So the second scenario, it gets a little less depressing, late arrival. And this means that schools essentially watch the world change around them, but are hesitant to participate themselves. Bien, el segundo, que es el arribo tardío, es básicamente las escuelas ven el cambio sucediendo alrededor, pero dudan de participar. So it really means let's see what happens and then maybe we'll change. Están viendo las tendencias y dicen, bueno, capaz cambiamos. Next one, justo a tiempo. Just on time, right? And this requires some proaction from the schools. So they become participants within society more broadly. Bueno, la número 3, justo a tiempo, básicamente implica que las escuelas sean proactivas para que participen más activamente. So they engage with various sectors of society so that graduates are ready to operate within the modern economy, the modern world, modern society. Para que se involucren con distintos sectores, para que los egresados puedan estar listos para trabajar en este mundo moderno, en la sociedad moderna. And the most difficult and probably most unlikely scenario is arriving early. Y el más difícil, el probablemente menos probable, es el arribo temprano. Because this requires not proaction, but pre-action. Porque este no implica ser proactivo, sino preactivo. Where schools, teachers become futurists. Donde los docentes de las escuelas se convierten en futuristas. Means that the docentes have a key important role of identifying and supporting and teaching kids around new disruptive technologies and how they impact them within their own lives and society as a whole. Esto significa que los docentes tienen el rol clave de identificar, apoyar y acompañar a los chicos en enseñarles estas tecnologías disruptivas y cómo impactan. All right. So what does a graduate profile look like, right? Who should these kids be? But I also think, who should teachers be as well? What are some of the profiles and maybe the skills as well, right?
No, Be- sorry. No. No solo pensar cómo tienen que ser los estudiantes, sino también cómo tienen que ser los docentes, cuáles son los perfiles. Yeah. All right, so we got my ugly chart from earlier. Oops, I have to hit next. And Tenemos el here gráfico feo de antes. we expand it a little bit with yorike, right? So what does it mean that we have to do, right? If our relationships are becoming much more complex, we as educators need to facilitate creativity so that we can operate within those relationships. We have to empower everybody interested in our society. We have to support serendipity within their systems, building relationships, enabling serendipity. We need to go in and enable design, right? To be able to not just adapt and react, but to pre-act, where we're developing people who feel comfortable with the future and playing with the future a little bit. We have to be agile. We have to be capable of reinvention. We have to craft new applications for what we want to do with technologies and what we want to do in our classrooms. And we need to engage the world. And I'm sorry, Agata. Bueno, ¿qué significa, no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que facilitar la creatividad, empoderar, apoyar, permitir que se realicen nuevos diseños, que no sea solo de adaptar y reaccionar, sino también de accionar, es decir, de adelantarse un poquitito, ser ágiles, poder reinventar, poder desarrollar nuevas aplicaciones y básicamente involucrar a todos. All right. So I think that the profile of the graduate to operate in this world, I like to call them nomads. And wrote a book about this with Cristóbal Cobo called Aprendizaje Invisible. It's free. You can download it. You can share it with friends. It makes a very nice Christmas present. Bueno, y respecto del perfil de graduado que yo creo, bueno, lo denomino Knowmad, escribí un libro al respecto, también escribí un libro con Cristóbal Cobo que se llama Aprendizaje Invisible, lo pueden descargar, es un lindo regalo de Navidad. Right, so who are the nomads? Individuals, creative, imaginative, innovative people who can work almost anytime, anywhere, and with just about anybody. Bueno, como podemos leer, es alguien como creativo, leer, imaginativo, innovador, alguien que puede trabajar en todo momento, lugar y básicamente con todo el mundo. So the important thing about nomads is that they contextualize their personal knowledge to solve new problems. Because what you know is very different from what I know, very different from what you know. We all have different knowledge built from explicit knowledge taught to us, but also our experiences. Bien, entonces son los que saben contextualizar y saben utilizar su propio conocimiento de distinta manera, porque todos tenemos un conocimiento y experiencias diferentes. Entonces, no solo se trata de el conocimiento explícito que tenemos cada uno, sino de las experiencias. And I think that, especially since the pandemic started, I think a lot of us have started becoming nomadic. We're working from home, we're connecting with different organizations, maybe exploring different jobs, but asking the question, so what value can I bring into these organizations or to the world itself? Bien, y creo que especialmente después de la pandemia todos nos volvimos un poco nomádicos, con la N de no en inglés. Trabajamos desde casa, trabajamos por ahí para distintas organizaciones, pero la pregunta es, ¿qué valor podemos traer y agregar nosotros? So they're oriented towards the future, as you wrote there. It's prepared for exploring technological change and social change. They have that flexibility in the mindset to be able to adapt to new situations. Bien, como dice ahí, orientado al futuro, preparado para la aceleración tecnológica, social y el cambio económico, pero básicamente tener un tipo de mentalidad flexible, preparado para los cambios del futuro. And my last point on them, and I think this is really important for us as educators, because nomads have two important qualities, right? There is agency and there is self-efficacy. Bien, y el último punto que me parece muy importante para nosotros como educadores es que el NOMAD tiene lo que denominamos agencia o criterio, capacidad de discernimiento y autoeficacia, es decir, la capacidad de percibirse como eficaces. And by agency, it's just being allowed to do what you want to do. Now, this applies to students, but it also applies to teachers. Bueno, y por agencia o discernimiento es poder hacer lo que queremos hacer, tanto para los docentes como para los estudiantes.
And then self-efficacy is about believing in yourself that you can do what you want to do or what you want to learn. Y la autoeficacia se refiere a creer en uno mismo y creer en que lo que uno puede hacer y lo que uno puede aprender. Then the intersection of high agency, high efficacy is what I call nirvana, right? This is, I mean, it's like, yeah, you're going out, you're learning what you want to learn, and you believe in yourself and be able to do stuff, and then you're building capacities to create change. Bien, y la sección en la que hablamos de alta autoeficacia, alta agencia o voluntad es lo que yo digo en nirvana, ¿no? Porque es donde llegamos a incorporar todo y tener la capacidad de agregar otro valor, de crear algo nuevo. So I think that's how we succeed in this world 4.0, but in schools 1.0, it's all about power. Bien, esto es como yo creo que deberíamos, el mundo 4.0 como debería ser y cómo podríamos ser exitosos, pero las escuelas 1.0 se trata todo de poder. El poder, sí. And that's why low agency is there, and it's up to the kids to find their own self-efficacy to learn despite the system. Y por eso aquí hay como baja agencia o discernimiento. Les queda a los chicos tratar de descubrir ellos solos el modo de ser autoeficaces. All right, I'm gonna stop soon here, but I just want to share these last ideas about nomads, right? So some key elements, right? They could be anybody at any age. In fact, there's no reason why all of us in this room should be calling ourselves nomads. Bueno, ya voy a ir cerrando, pero unas últimas ideas que quería compartir. Pueden ser cualquiera, de cualquier edad, sin restricción. They thrive in flat networks. They learn, unlearn, relearn as necessary because understanding that knowledge isn't something that's static and permanent, but something that always changes. Bien, prosperan en una red plana y son personas que pueden aprender y desaprender constantemente porque entienden que ese es el modo de salir adelante, no de un modo estático, sino flexible. They use new technologies in more innovative ways. And it's not because we all think that we have to have the coolest phones or something, but it's because we want to do something with them that's new. We've got this purposive view in mind. Y utilizan nueva tecnología no solo porque les interesa tener el teléfono más canchero de todos, sino porque tienen una idea de qué quieren lograr con esa nueva tecnología y lograr algo nuevo. All right, contextualize their knowledge to solve problems. Talked about that. Continuous learning, and realizing that learning is both tacit and explicit. Sometimes you just have to learn by doing. Bien, es alguien que contextualiza el conocimiento, de eso ya hablamos un poquito. Es alguien que aprende continuamente. Ya vimos que no solo es el conocimiento tácito, sino que muchas veces simplemente uno aprende por hacer. And they love to collaborate, and they love to share, right? Because when we share and we're operating flat networks, that's how we teach each other. So everybody becomes a student, everybody becomes a teacher. Y les encanta colaborar y compartir porque ellos saben que les va bien en las redes que son más bien horizontales. Todos nos enseñamos y todos aprendemos del otro. And most importantly, they're not afraid of failure. Y lo más importante, no tienen miedo a fracasar. Failing is one of the best ways that we learn. We all know that. But the important thing for education and for teachers and education systems is that we allow people to fail safely and that we don't become failures. Bien, todos sabemos ya que fallar es un modo de aprender, pero lo importante es tener en cuenta que tenemos que permitirles a los chicos que fallen en un entorno seguro, de manera que una cosa sea fallar y no se vuelvan fracasados. Super. Gracias, Agatha. The tough part's over. No, tough part's beginning. ¿Lo más difícil pasó? No, recién empieza. Porque mi pregunta para ustedes es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Right? Esa es una perspectiva global, ¿no? Pero en Cava, ¿y ahora qué? Acá, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué? What are we going to do? And so I think these are the next steps. And so the key question for us is, can we create a collective capacity to come together as communities to create new futures in education? As educators, as students, as parents, as policymakers, can we come together with that vision? And that's a question I leave with you guys. Bueno, la pregunta clave que les dejo es,
podemos juntarnos en forma colaborativa, creativa, para crear este nuevo futuro como padres, como legisladores, como educadores. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas o no? ¿Sí? Es súper. Bueno, Gracias. Gracias. John, muchísimas gracias por compartirnos tus ideas, por hacer este relevamiento y ponernos en contexto, porque es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías disruptivas y qué implica, y principalmente por compartirnos tu opinión, tu mirada, tus preguntas, ¿sí? Ahora la idea es que alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento para compartir en el marco de la presentación de John, está habilitado el espacio para que levanten su mano y les acerco el micrófono si necesitan. Ya alguno. Rocío. Gracias, John. Ahora que no me la dejes picando, no sé cómo se traduce eso, pero te trajimos acá para que nos ilumines. No, que es muy interesante, gracias por todo este procesamiento de datos, de información sistematizada, analizada, un trabajo impresionante. Muchas cosas las podemos compartir, otras todavía las tenemos que entender y estudiar un poco más. Pero mi pregunta concreta es, en serio, digo, ¿qué ves vos como tendencias globales en otros sistemas educativos, en los lugares donde has estado, en la región? Estuviste en Ecuador hace poco, estás en Europa, estás en Estados, digo, por Norteamérica. ¿Qué ves? Ahora, ¿cómo se construye o qué pinceladas de luz nos das respecto a lo que te parece a vos más novedoso, más interesante, más creativo, más integrador para abordar todo esto que nos trajiste? You know, that's a really good question. The world is a very diverse place, but I think, especially in the view of the pandemic, I think everybody's asking themselves many of the same questions. I think that our strategies, our technological strategies, haven't been determined by administrators, hasn't been developed by technology directors, but our strategies have been dictated by COVID-19. Bien, es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? En todo el mundo, en distintas partes, después de la pandemia, creo que todos se preguntan lo mismo, ¿no es cierto? Estas estrategias tecnológicas no están determinadas por la parte administrativa o los educadores, digamos, o quienes se encargan de hacer las políticas, sino por el COVID en sí. So, related to that, though, we had this great opportunity to reinvent technology in education. En ese sentido, tenemos una gran oportunidad para reinventar la tecnología en la educación o la educación tecnológica. But instead, we wound up using technology to do the same old stuff. Pero sin embargo, pareciera que queremos seguir usando la tecnología para hacer lo mismo de siempre. And that creates a problem because we could have reinvented so much, and we didn't. Y eso es un problema porque podríamos haber reinventado tanto y no lo hicimos. Pero I think that now teachers understand, gosh, we could do stuff differently, and there's a little more motivation. Parents have different expectations now of technology in schools. They see what works and what does not work. It's very visible. Administrators I think they're still very much lost. And then we've got ministers of education who are really struggling what to do, especially in the poorest countries, right? But I think that what really emerged from here, and this is happening globally, why there's so much interest all of a sudden in this topic, is that people now have a common language to discuss their experiences with technologies in education. Una cuestión es la percepción y la perspectiva que pueden tomar los docentes al respecto, decir, bueno, puedo enseñar todo lo que me toca enseñar de un modo diferente. Por otro lado, tenemos a los padres que tienen expectativas mucho más altas respecto de lo que tenían antes sobre qué enseñar, cómo se enseña, se nota claramente qué sirve y qué no. A los administradores, al área más administrativa, están directamente perdidos.
Los que están luchando muchísimo también son los ministerios de educación, especialmente en los países más pobres. Pero globalmente, básicamente, lo que genera tanto interés en este tema es que tenemos como un lenguaje común para preguntarnos qué esperamos de estas tecnologías y las experiencias con estas tecnologías. So that's why I ended my presentation with a cliffhanger, because the question is truly, ¿y ahora qué? Because now we have a common language, I think some common mindsets, and so can we come together as communities to construct visions of what we want to be and where we want to go? Y por eso dejé ahí con la pregunta pendiente, ¿no? ¿Y ahora qué? Sin responder. Porque creo que ahora tenemos este lenguaje común, estas mentalidades comunes, donde tenemos que preguntarnos, ¿podemos unirnos para hacer colaborativo y hacer este cambio a futuro como queremos? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Están todos como tímidos, me parece. Yo tengo una pregunta. Voy a romper también acá junto con Rocío el hielo. Vos hablás de estas tecnologías disruptivas, de los desafíos que presenta, y yo me pregunto, ¿qué necesitamos desde la escuela? ¿Qué necesitan hacer los docentes? ¿Qué experiencias tenemos que pensar para los estudiantes para que puedan dialogar con esas tecnologías, para que puedan transformarlas, para que puedan hackearlas y no solamente ser consumidores o usuarios? And we have just a couple minutes for this. Okay. I think that's a topic of a book, maybe. But I think that the best way to support professors' use of technologies in schools is to enable a culture of trust in our school systems. Bien, esto creo que es un tema para un libro, ¿no? Pero creo que una de las maneras que podemos apoyar a los profesores, a los docentes en general, es generar una cultura de confianza. Right? So we have to enable los docentes to find ways to use technologies with schools and enable them and allow them. So that's trusting the professors, but there's also needs to be more trust of the students and how students use technology. So we're not so focused on the control of how technology is used in schools. Rather, we have more free exploration. We have more play. Bien, entonces tenemos que poder habilitarlos, ¿no? Permitirles a los profesores y darles confianza, pero también no solo en los profesores, tenemos que confiar en los estudiantes, en cómo ellos utilizan la tecnología. No solo pensar en un modo de cómo controlar esa enseñanza, sino también permitir que sea un poquito más experimental y que haya más juego. And I think that some of the most amazing stuff, for example, this has been going on for a long time already, it's what kids are doing with Minecraft, right? They're doing this on their own at home, they're learning, they're building stuff, sometimes building machines or computers even, simulated computers in Minecraft. But too often when we bring this into the schools and we control that experience, we take away the fun, we take away the play, we take away the exploration. Por ejemplo, una de las cuestiones más geniales que están pasando es los chicos con Minecraft, ¿no es cierto? Están mucho tiempo mismo en sus casas, desarrollándolo, trabajando solo, pueden llegar a desarrollar y construir un montón de cosas. Pero el tema es cuando lo llevamos esto a los colegios y empezamos a controlar esta experiencia, le quitamos toda la parte divertida, la parte explorativa. So again, we're getting that idea of agency and trust. And I think that really attending to those things just really is as a strategy to help bring to life different technologies is a good way to go. Bien, entonces volviendo al concepto de agencia o discernimiento y la confianza, ¿no?, en el estudiante. Creo que es una buena estrategia para desarrollar esta confianza en los chicos para que ellos puedan crearlo y que no sea controlado. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Don't be shy. Están todos, yo creo que cuando salgas te van a hacer No todas sean las tímidos. preguntas que en este momento no se animan a hacer. De nuestra parte, si les parece, agradecemos la participación en este espacio. John, muchas gracias por participar en el tercer Congreso de Educación Digital. Gracias, Teres. Gracias Gracias. por la invitación.
Y bueno, creo que nos queda una tarde para seguir pensando, analizando nuestras prácticas, mirando de qué manera y cuál va a ser el lugar de la tecnología en la enseñanza. Muchas gracias. Gracias. John. Gracias.